11, Apocalipsis 3 y sobre Daniel 11, porque ahí se habla acerca de los últimos tiempos, que son estos tiempos que se nos están presentando. ¿Qué va a pasar a futuro? ¿Qué va a pasar a futuro? Mira lo que va a pasar a futuro. A futuro se va a levantar un falso profeta. Tú métete a TikTok, métete a YouTube, no sé dónde te quieres meter, pero métete a investigar las cosas que están sucediendo en el mundo, no te metas a ver tanta cosa. Métete a estudiar las cosas que están pasando en el mundo y te vas a dar cuenta de que se va a edificar un templo en Jerusalén. Se va a edificar, es un hecho, se va a edificar. Está en la Biblia, Apocalipsis 11. A eso me refiero. Tienes que ir con la Biblia, tienes que ir a Apocalipsis 11 y darte cuenta de que se va a edificar un templo y se va a levantar un ser, ¿verdad? Un desolador. Se va a levantar, se va a levantar. Ahí está escrito, hermano, ahí está escrito. Yo te voy a dar un estudio también sobre eso, si Dios quiere. Ahí lo tengo. Se va a levantar un desolador. Y se va a casar, se va a querer, se va a introducir en las bodas del Cordero. Va a querer meterse en el tiempo. Es que las bodas del Cordero tienen que ver con el tiempo. El tiempo es lo importante. Se va a meter en ese tiempo. La vida se divide en tiempos. El Apocalipsis 11 te habla de la última mitad de la semana 70. Bueno, puedes sacar ese tema. O sea, tú lees Apocalipsis 11. Y Apocalipsis 11. Mira, me voy a meter a Apocalipsis 11. ¿Verdad? Te vas a dar cuenta que está relacionado con el templo, con la construcción del templo. Dice el verso 1, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Cuando se menciona esto en la Biblia de dar una caña para medir algo, significa que algo se va a construir. Así aparece en Zacarías capítulo 4 y también aparece en Ezequiel 40, cuando se habla de la construcción del templo, siempre aparece un ángel con una caña. En este caso a Juan se le da una caña de medir. ¿Por qué? Porque habla de la construcción del templo. Y aquí es el templo, o sea, no estoy mintiendo, mira lo que dice. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Eso quiere decir que se le va a pasar una vara de medición al templo. Eso quiere decir que se va a construir el templo. ¿En qué tiempo? Se va a construir en el último tiempo, porque Apocalipsis 11 te habla del último tiempo. Apocalipsis 11 es la etapa de la sexta trompeta. Cuando se toca la séptima trompeta, todo se acaba. El misterio de Dios se resuelve. Dios reina por los siglos de los siglos. Eso le anuncia el ángel. Le anuncia el ángel a Juan en el capítulo 10. Juan, cuando se toca la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará. Ahí se acabó la historia. Y Dios va a gobernar por los siglos de los siglos. Mira, esto dice Apocalipsis 11. Dice el séptimo ángel, 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo, es lo que dice Apocalipsis 19. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Tan tan, se acabó. Eso le dijo el ángel a Juan. En la voz del ángel de la séptima trompeta, el misterio se va a consumar. Dios va a reinar, su Hijo, eternamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Apocalipsis está dividido así, en dos partes. Del 1 al 11 es un libro, y del 12 al 22 es otro. Pero ¿qué sucede? En el capítulo 10 de Apocalipsis, un ángel baja con un librito abierto, ¿verdad? Y se lo da a comer a Juan. Y le dice, Juan, es necesario que profetices otra vez. Es necesario que profetices, Juan, otra vez sobre muchos pueblos, naciones, tribus y lenguas. Juan come el libro, y cuando un profeta come un libro es porque va a dar una profecía. Por eso el ángel dice, es necesario que profetices otra vez. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que a partir del capítulo 12 se empieza a describir el librito que Juan se come. Porque el ángel le dice, Juan, hasta la séptima trompeta se acaba el misterio de Dios. Es el capítulo 11. Ahí se toca la séptima trompeta y se acabó. Pero como Juan se comió un librito en el capítulo 10, y el ángel le dijo, profetiza otra vez, Juan. Profetiza otra vez. Entonces Juan empieza a escribir otra profecía. Por eso es que Apocalipsis se divide en dos libros. Del 1 al 11, ahí está toda la historia de la humanidad. Al final de la historia de la humanidad. Y del 12 es otro libro que Juan empezó a escribir. A partir del 12 al 22, ¿verdad? Y también hay que ver que este libro, en el libro de Daniel, capítulo 12, está sellado. Habla del tiempo, le pregunta a Daniel, ¿cuándo será el fin de esas cosas, verdad? Bueno,
Uno que estaba junto al río le pregunta al que está en el río, le dice, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y después Daniel pregunta, dice, yo oí, mas no entendí. Y le dice, ¿cuándo será el fin de estas cosas? ¿Verdad? Y le dice el ángel, anda Daniel, porque estas cosas están guardadas para el tiempo, están selladas para el tiempo del fin. El tiempo del fin es, es Apocalipsis. Entonces, esas cosas que estaban selladas, por eso en el capítulo 5 de Apocalipsis Dios tiene en su mano un libro sellado con 7 sellos, ¿verdad? Porque ese libro es el mismo que el ángel baja en el capítulo 10, ya abierto. El libro es sellado, lo voy a decir despacio, se abre en el capítulo 8. En el capítulo 8 tú vas a ver que se quitó el séptimo sello, o sea, es un rollo que tiene 7 sellos. En el capítulo 6 de Apocalipsis se van quitando los sellos uno a uno. En el capítulo 8 se quita el séptimo, se abre el rollo y el ángel desciende con el rollo abierto en el 10, capítulo 10, y se lo da a comer a Juan. Entonces le dice, Juan, esta profecía, cómelo. Como diciendo, esta profecía no está sellada, cómelo, porque vas a traer la luz. Aquella luz que en Daniel se dijo que estaba sellada para el tiempo del fin. Va a traer luz de lo que pasa. Y por eso es que a partir del capítulo 12 se empieza a hablar de bestias, de todos los temas de Daniel. De bestias, de la cuarta bestia, del dragón que pelea en el aire como Daniel 10, con Miguel. Se empieza a hablar del Mesías, la venida del Mesías, que Daniel 8 dice que vino uno como hijo de hombre. O sea, se empieza a hablar de todos los temas que en Daniel quedan así como en sombra, se empiezan a hablar a partir del capítulo 12. ¿Por qué? Porque el libro que está sellado se abre, se abre. Entonces, se abre el libro y Daniel empieza a revelar. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí entran las 70 semanas, qué bueno que llegue ahí, porque las 70 semanas, tú sabes que se habla de 7 semanas, 62 semanas, para eso tú tienes que conocer Biblia, para eso que te estoy explicando, pero queda una semana siempre pendiente, y es ahí donde a las religiones diferentes, ¿verdad? Dicen que se cumplen así, así, pero no hay que ir a ningún lado, hay que ir a Apocalipsis para revelar las 70 semanas. A ningún otro lado tienes que ir más que a la palabra de Dios. Apocalipsis te revela la primera semana, de la primera mitad de la semana, porque son 69 semanas, ¿verdad? Con la muerte del Mesías. Pero falta una semana para las 70. El que ha estudiado las 70 semanas sabe de qué estoy hablando. Esa semana 70 se divide en dos partes, ¿verdad? Entonces, en Apocalipsis 12 encontramos que cuando la mujer se alivia del hijo varón, Dios la resguarda por tiempos y la mitad de un tiempo. Y esos términos, tiempos y la mitad de un tiempo, 42 meses, todos esos términos se utilizan específicamente para las 70 semanas. Entonces, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13 hablan del mismo tiempo, y dice la Biblia en Apocalipsis 12 que Dios tiene un lugar resguardado para la mujer para que ahí la sustenten por 1260 días, ¿verdad? O por tiempo sin obtener tiempo, no sé cuál término se usa, pero cualquiera de esos términos tiene que ver con las 70 semanas, especialmente. Entonces, ese es el primer tiempo, la primera etapa. Apocalipsis, que de una manera espiritual es la primera etapa, la primera parte de la última semana. La segunda parte de la última semana, de la segunda parte de la última semana de Daniel, de la semana 70, la última semana, o sea, la segunda parte, recuerda que se divide en dos. La primera parte viene en Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13. ¿Verdad? Ahí dice, y se le dio autoridad a la bestia para actuar 42 meses. Y no es porque nomás actuó 42 meses, sino que se le da autoridad para perseguir a los santos, porque de esto se tratan las desolaciones, las 70 semanas de las desolaciones de Israel, del pueblo de Dios. Entonces, la primera parte de las 70 semanas vine ahí, en Apocalipsis 2 y 13, 42 semanas se le da autoridad para actuar 42 meses, Apocalipsis 13, porque es el tiempo que se da para perseguir a los santos. De ahí la bestia sigue, a través de toda la historia sigue, aparece hasta Apocalipsis 19. Pero eso quiere decir que se le autorizó 42 meses. Entonces, ¿dónde vuelve a aparecer otra vez ese término? Tiempo sin obtener tiempo, 42 meses, en Apocalipsis 11. Mira lo que dice. Bueno, hermano, mira. Dice, pero el patio que está afuera, se le dice a Juan que mide el templo, se le manda a medir el templo, el altar, y a los que adoran en él. Tú dices, ¿cómo a los que adoran en él, no? Tienes que ir a Efesios 4:11. Los que adoran en él son los adoradores que adoran en el templo, tienen medida.
Lee Efesios 4, 11 y 13, ahí vas a encontrar por qué se miden los que adornan el templo. Esto es algo espiritual tremendo, hermano. Apocalipsis 11 es un libro bien difícil de explicar, Apocalipsis 11. Es un libro bien difícil, sobre todo porque es el libro que nos habla del último tiempo. Pero para que tú entiendas que nos habla del último tiempo, tienes que entender todo esto que yo te he dicho ahorita. Regresa el video, hermano, léelo, es muy importante. Regrésalo, escucha lo que te digo, hermano, porque se vienen tiempos bien difíciles. Se viene el tiempo donde se va a cumplir Apocalipsis 11. Estamos entrando, hermano, ya en esta etapa. La Biblia es la palabra de Dios y es verdadera, no miente Dios. Mira lo que dice. Aquí vas a encontrar la última mitad de las 70 semanas para que se terminen las desolaciones del pueblo de Israel. Mira lo que dice, pero el patio que está fuera del templo, es el atrio, déjalo aparte y no lo midas. No lo midas. Esa parte del templo todavía va a haber desolación para Jerusalén, pero ya no para el templo. Ya no va a ser como Nabucodonosor vino y sacó los vasos, los utensilios, el oro del templo, ya no. Ya no van a sacar el templo. Ya el templo ya no va a haber autoridad para el templo. ¿Para dónde va a haber autoridad? Para el atrio. Todavía para el atrio, pero todavía es dentro del tabernáculo. El tabernáculo tenía tres partes, el atrio, el lugar santo y el santísimo. El atrio todavía va a ser dejado en este tiempo para los gentiles, pero ya no el templo. Ya aquí ya nada tiene que ver que los gentiles se metan con el templo de Dios. Ya es demasiado. Mira lo que dice. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Hay 42 meses. 3 años y medio, tiempo, sin tiempo. Es el término. Y dará a mis dos testigos, fíjate, dará a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, otra vez el término de las 60 semanas. ¿Por qué aparece ese término? Porque es el final, es la segunda mitad de la última semana, de la semana 70. Hay que entenderlo, hermano. Si quieres ubicarte bien en la profecía, hermano, mira, yo no soy nadie, yo ni siquiera soy pastor ni nada, pero Dios a mí me regaló un don y te lo digo con toda humildad, con toda la humildad de mi corazón. Yo soy un estropajo, yo no sé lo que soy, hermano, pero Dios tuvo la misericordia de mostrarme su palabra. Eso es todo lo que tengo yo. La pura misericordia de Dios tengo, que me enseñe su palabra. Por eso te digo que lo que yo publiqué, hermano, los videos que yo suba son verdaderos. Porque yo no me la doy ni de maestro ni de nada. No me mires a mí, yo no soy nadie absolutamente, hermano. Yo no sé ni qué decir ya. Pero lo único que tengo yo es que Dios me muestra su palabra, hermano. Y lo que yo te hablo, te lo sustento con la Biblia. Porque yo soy así. No me gusta mentir, ni quiero quedar bien contigo, ni quiero que digas que yo sé mucho de la Biblia. A mí no me interesa lo que digas para nada. Puede decir que soy lo que sea, a mí no me importa. A mí lo que importa es la palabra de Dios. Eso es lo verdadero importa, lo que de verdad vale. Entonces, mira lo que dice Apocalipsis 11:3. Y dará a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. Va a ser la última parte donde ya después de eso se van a terminar las desolaciones de Israel, porque se viene el toque de la séptima trompeta, aquí en Apocalipsis, y ahí se terminan las desolaciones de Israel. Mira lo que dice, y daré a mis testigos que profeticen por 1260 días, pero vestidos de silicio. ¿Por qué vestidos de silicio? Porque todavía van a desolar los gentiles a la ciudad. Entonces, estos profetas, como son de Israel, Moisés y Elías, se visten de silicio, por no necesidad de vestido de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, ¿verdad? Apocalipsis 11 te habla, hermano, específicamente de un tiempo, es el tiempo de la sexta trompeta. Yo ya he publicado en otros videos, mira mis videos, hermano, que la sexta trompeta comenzó con la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, estamos esperando otra guerra, que es la tercera, Apocalipsis 11, y Apocalipsis 19, porque como ya te expliqué, son dos libros. Entonces, Apocalipsis 11 va de la mano con Apocalipsis 19. Apocalipsis 11 y Apocalipsis 19 son así, mira. Apocalipsis 11 es como las trompetas y las copas. Tú lees en Apocalipsis 8, por ejemplo, que salen los ángeles con las copas, con las trompetas, ¿verdad? Y las empiezan a tocar. El primer ángel tocó la trompeta, el segundo, el tercero, el quinto, así. Así vas a ver en Apocalipsis 15, que salen ángeles con copas y las empiezan a tocar hasta Apocalipsis 16. Y se parecen, son iguales. O sea, están escritas de manera diferente, pero es el mismo evento. No es que se vayan a repetir los eventos, no, es el mismo evento. Lo que pasa es que son dos libros. Por eso es muy importante, hermano, que captes o que entiendas, que escuches, ¿verdad?
lo que te estoy hablando aquí. Para que no te pierdas en la profecía, para que estés bien ubicado, cómo está el libro de Apocalipsis. Entonces, así como se repiten las trompetas y las copas, también se repite Apocalipsis 11 con Apocalipsis 19. Por eso es que yo te estoy diciendo que el invitado en ese tiempo, bueno, el que se cuela en ese tiempo, donde se van a dar las bodas del Cordero, es alguien que va a estar ahí, que no debe de estar ahí. ¿Y quién es ese que va a estar ahí? Aquel que va a ordenar la construcción del templo. ¿Quién es el que va a ordenar la construcción del templo? El anticristo. El anticristo. Yo hace poquito, hermano, me di un video de uno que se llama el Mahdi. Se llama el Mahdi, no sé. Uno que siempre tiene un gorro negro así como yo, ¿verdad? También anda de negro, le gusta vestirse aquí como yo, ¿verdad? Y está anunciando, él tiene la estrategia de querer juntar, así falsamente, ¿no? Quiere juntar cristianos, según el cristianos, con el musulmanismo. Es un musulmán, es un musulmán. Es del que te habla Daniel capítulo 11. Yo te digo que te voy a hacer unos estudios de equiplanta, hermano, bien interesantes. Mira mis videos, hermano. No porque a mí me interesen los likes. Yo ni siquiera ando mirando quién mira mis videos ni los likes. Ni siquiera me meto. Me meto una vez cada no sé cuándo. Porque a mí no me interesa yo. Me interesa que aprendas tú la palabra, es que te salves, hermano. Me interesa. ¿Sí? Yo te invito a los videos para que te ubiques. Si es que amas a Dios, te interesa la palabra de Dios, ¿verdad? No grita. Aquí no hay gritadera. Aquí no hay nada de eso. Pura palabra de Dios, hermano. Es lo que debe de haber en las iglesias, ¿sí? Y en tu vida. Ah, mira, ya se me pasó. Bueno, estaba hablando sobre este personaje que está saliendo hoy en día, ¿verdad? En TikTok, YouTube, en las redes sociales, en Facebook, no sé. Y su estrategia de él es que dice que musulmanes y cristianos, y está hablando muy bien de Jesús, y así como te lo dice Daniel 11, ¿verdad? Que habla contra el Dios, hablará maravillas. Contra, es como alguien puede hablar maravillas en contra, ¿no? Es que es la estrategia. Dios te lo escribe desde mucho tiempo antes. Habla muy bien de Dios, habla muy bien de Jesús, habla muy bien de los cristianos, pero es un musulmán. Entonces, tú tienes que darte cuenta, hermano, que el mundo te está llevando a algo. ¿A qué te está llevando a esto? Él va a lograr que construyan el templo. No sé si él precisamente, porque ahorita vivimos en el mundo de las máscaras, otro tema que también podemos hablar. Ya nada es lo que parece, hermano. Está bien difícil el mundo ahorita, hermano. La inteligencia artificial se está burlando de cuantas personas quiere. Y son puros demonios. La inteligencia artificial, ahí en mis videos también lo tengo. Habla de la bestia Apocalipsis 17 que salió del abismo en Apocalipsis 9. Ve mis videos, hermano. Y ahorita están a todo lo que da en los últimos tiempos, hermano. Están tratando de llevarse a todas las personas que puedan. ¿Qué va a pasar? Van a construir el templo de Jerusalén y van a ser engañados. De eso te habla Daniel 11. Dice que muchos van a instruir al pueblo, muchos del pueblo van a instruir a muchos, pero van a decir, no, esto no es verdadero. Eso va a pasar. Aquí está en Apocalipsis 11, también está en Apocalipsis capítulo 3. Y hay otras escrituras que también está en lo que estamos viendo ahorita del intruso, en las bodas del Cordero, porque se va a querer casar con Jerusalén, se va a querer casar. Es que la parábola habla acerca del tiempo, tienes que ver el tiempo. No es tan importante que veas otra cosa, sino el tiempo donde se va a cumplir la parábola. Por eso te va diciendo, mando a unos, mando a otros, mando a otros, porque tienes que ver el tiempo donde sale el padre a ver a los invitados y mira, hay uno que no está vestido de bodas. Habla de un tiempo donde va a haber alguien que en el tiempo de las bodas del Cordero, o sea, en el tiempo cuando Jerusalén se casa con el Mesías, se casa con Jerusalén, va a haber alguien intruso. Te lo pongo de esta manera como ejemplo. Cuando reinaba el rey David, él dijo que después de él se iba a levantar a alguien que iba a reinar, y él designó a alguien. ¿A quién designó? A Salomón. Él designó a su hijo Salomón. Pero ¿qué pasó? Antes, él dijo, el rey que va a gobernar, y Salomón es un tipo de Cristo, en muchos sentidos. Él dijo, el hijo que va a gobernar después de mí va a ser Salomón, mi hijo Salomón. Pero ¿qué pasó? Antes de Salomón, antes de que se levantara Salomón, hubo un usurpador. Por eso sé que se va a levantar alguien antes de que venga el Señor. O sea, alguien se va a querer casar con Israel. Alguien se va a querer casar con Jerusalén. ¿Ves? Ese alguien se llamaba, no, si mal no recuerdo, se llamaba Adonías. Era un hermano de Salomón. Y quiso tomar el reino después de David. Y no. Quien estaba anunciado que iba a tomar el reino era Salomón. Salomón, el hijo de David. Él es el que iba a tomar. Entonces hubo un usurpador antes. Antes de que viniera Salomón, que es un tipo de Cristo. Hubo un usurpador. Un hermano de él que se llamaba Adonías. ¿Ves?
Entonces, hermano, ¿qué sucede? En el tiempo de las bodas, va a haber alguien que se va a levantar y se va a casar con él. El tiempo de las bodas habla del tiempo donde tiene que ver todas estas cosas en contexto. Donde tiene que ver Jerusalén, tiene que ver el esposo, tiene que ver el templo, ¿verdad? Que por cierto Apocalipsis 11 habla acerca del templo, porque en las 70 semanas de Daniel hay varias cosas que no se pueden quitar, hay varias cosas que son el icono de la profecía, el Mesías y la construcción del templo. Esas cosas tienen que ver, y el pueblo de Dios, el Mesías, la construcción del templo y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Por eso que aparecen los dos testigos, y por eso en Apocalipsis 12 y 13 aparece la mujer como el pueblo de Dios, de donde viene el Mesías, donde nace el Mesías, y después es perseguida, ¿verdad? Y para sustentada por tiempo, si la mitad de un tiempo, o 1260 días, no sé qué término se utiliza, no recuerdo bien, pero de eso se trata, hermano, ¿me entiendes? Entonces, el ser que se levanta, el invitado a las bodas, que es lo que venimos hablando, que se levanta en el tiempo de bodas, como lo dice Apocalipsis 19, es el falso profeta. Vaya, te lo dice aquí Apocalipsis 11, ¿verdad? Que en ese tiempo, que va a haber un tiempo en la sexta trompeta, que es donde estamos viendo donde se va a levantar el templo, porque el templo se va a restaurar, es un hecho, se va a restaurar el templo, eso es un hecho, hermano, eso está aquí en la Biblia. Cuando te dice, entonces me fue una caña semejante a una vara de medir, la vara de medir es una palabra que en griego significa canon, bíblico, porque es la palabra de Dios. Entonces, y se me dijo, levántate y mide el templo. Levántate y mide el templo de Dios. Mide el templo de Dios. El altar va a ser construido, el altar habla del altar del sacrificio, porque en ese tiempo se dan mártires. El altar es el altar del sacrificio, perdón, el altar del incienso. Ese altar aparece desde Apocalipsis 6. Y vi las almas bajo el altar diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Y luego en Apocalipsis 8 viene un ángel y añade más incienso. Y el incienso son las oraciones de los santos. Esas oraciones que dicen, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdad, no juzgas y venga nuestra sangre? Lo que tú ves en Apocalipsis 19. Por eso yo te dije que tienes que tener mucha profecía y mucha Biblia para entender esto, hermano. A lo mejor yo te lo digo así y tú dices, nah, no, es que tienes que tener mucho conocimiento de profecía para entender. Hay unas palabras que son muy difíciles de entender, porque no se trata de tanto de leer la letra, sino de ubicarlas en el tiempo, como en el caso de esta parábola, hermano. Bueno, el altar del incienso, te decía que comienza con Apocalipsis 6. Hay unas personas orando ahí que son mártires, habían sido muertos por causa del testimonio y de la palabra, del testimonio que tenían, de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Entonces fueron colocadas de una manera simbólica ahí sus almas bajo el altar. Ese altar es el altar del incienso, el altar que estaba delante de Dios en el tabernáculo. Después en el capítulo 8 tú vas a ver que viene un ángel y añade más oraciones. Quiere decir que hubo más mártires. Añade más oraciones y entonces un ángel toma el fuego de ese altar y lo arroja sobre la tierra, porque es el tiempo del juicio donde Dios va a vengar, como decía en la oración de Apocalipsis 6, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Verdad? ¿Cómo sé que es el altar del incienso? Porque Apocalipsis 9:15 te lo dice, mira. Apocalipsis 9:15 dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora de día mesiaña. No, espérame, ese no es. Apocalipsis 9. Ay, Dios mío. Ok, Apocalipsis 9:13. Mira lo que dice. El sexto ángel tocó la trompeta. Es cuando, fíjate, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. El altar de oro que está delante de Dios es el altar del incienso. Tiene 4 cuernos y tiene que ver con sacrificio, ¿verdad? Cuando sacrificaban el animalito, llenaban sus cuernos de sangre, porque tiene que ver con sacrificio. También el altar de bronce que estaba en el atrio, también tenía sangre, también bañaban sus cuernos de sangre, porque tiene que ver con sacrificio. Ahí se sacrificaban los animales, pero rociaban de la sangre en los cuernos del altar del incienso. Y por eso se le ve a estas personas ahí orando, porque el incienso significa que sube la presencia de las oraciones de las personas, como dice el Salmo, creo que es el Salmo 104, que se suba mi oración delante de ti, Señor, como el incienso. Entonces estas oraciones llegan a la presencia de Dios y Dios les hace justicia a estas personas. De eso se trata cuando el ángel le dice, cuando le dicen a Juan, Juan, mire el templo de Dios, ¿cómo va Juan? Y mide el altar
eh, y mide a los que adoran en el altar, ¿verdad? Entonces, los que adoran en el altar también se miden, tienen una medida, tienen que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, tienen una medida también, ¿verdad? La obra ya casi se está terminando, se le manda a Juan que vea cómo va la obra. Tú sabes que el cimiento del templo, el cimiento tiene 12 cimientos que son los apóstoles, eh, y son los 12 cimientos del muro, ¿verdad? La ciudad, la santa ciudad, son los santos, son la esposa. Entonces, cada que hay mártires se va construyendo la ciudad. Ese es el sentido espiritual. Pero el sentido natural, porque Apocalipsis es así, tiene un sentido espiritual, pero también tiene un sentido natural. Tiene que cumplirse natural también. Dice, entonces me fue a una caña semejante a una varilla y me dijo, levántate y mide el templo. Por eso creemos que el templo de Dios va a ser construido otra vez. No soy yo nada más el que cree, también los judíos lo creen. Y así va a pasar. Hermano, no sé si tenga más cosas por ahí. Entonces el invitado, llegamos a la conclusión, ¿verdad? De que en el tiempo de las bodas, como lo anuncia Apocalipsis 19, hay un intruso en ese tiempo. ¿Quién es ese intruso? El falso profeta. El falso profeta. Que va a ser echado a las tinieblas de afuera, hermano. Va a ser echado a las tinieblas de afuera, va a ser castigado con el lago de fuego, ¿verdad? Antes del milenio, antes de que vengan las bodas del Cordero, tiene que ser echado cuando el padre de familia salga a ver a los invitados. Hermano, Dios te bendiga. Espero que este momento de hablar de la palabra de Dios te sirva. Toma lo bueno, desecha lo malo, lo que no creas que no te beneficia. Puedes desecharlo, hermano. Pero créeme que yo te lo con todo mi corazón y siempre le pido a Dios que me ayude a hablar con su revelación, hermano. Espero te ayude y te invito a ver mis videos y Dios te bendiga mucho. Cuídense mucho.